El desafío de Daniel. Capítulo 2. Dos puntos focales en las profecías. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, de plata, su vientre y sus muslos, de bronce. Daniel, capítulo 2, versículos 31 al 32. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Daniel, capítulo 2, versículo 38b al 39. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. Daniel, capítulo 2, versículos 44 al 45. Hemos dicho que hay 1800 profecías en la Biblia, las cuales cubren casi el 27% del contenido de la Biblia. Si las organizamos, tenemos 737 eventos independientes. De estos, hay 590 principales, de los cuales 570 eventos mayores ya se han cumplido. Solo 20 de ellos aún no se han cumplido. De esta estadística, obtenemos dos informaciones importantes. Primero, el grado de cumplimiento es de 97%, y eso prueba que la Biblia es efectivamente la palabra de Dios. Segundo, si los 737 eventos representan la obra que Dios está haciendo en la historia, el cumplimiento de los 570 eventos significa que Él ya cumplió 570 partes de su obra, y hoy quedan solo 20 partes a ser cumplidas, y cuando éstas terminen, llegamos al fin de los tiempos. Entonces, sabemos que vendrá pronto la eternidad futura. Puedes llamar a eso los fines de los tiempos o el día del regreso del Señor, pero, de cualquier forma, eso significa que el tiempo casi se está terminando. Llegamos a la última página de la historia de la humanidad. Cuanto más uno estudia la profecía, más conoce de manera maravillosa cómo es su cumplimiento. Así, sabemos que, efectivamente, el Señor vendrá muy pronto. Permítanme una ilustración para comprenderlo. Mi hija, hoy ya es madre de 2 hijos. Algunos años atrás, ella se casó. Y en Estados Unidos, la novia tiene que planear toda su boda. Un año antes, le regalé un software que sirve para planear el casamiento. Con ese programa, ella sabía cuántos días faltaban para la boda. Al encender su computador, había un aviso: faltan 290 días. En otra ocasión, dirá solo 250 días, luego 100, luego 30, etc. Antes de llegar a aquel día, hay que planear muy bien todo, y el software ayuda a organizarlo, cuándo enviar los partes, cuándo deberían recibirse las respuestas, cuándo debería estar el traje listo, cuándo contratar las fotos, cómo organizar las mesas. Hay muchas cosas que hacer. Cuando terminaste algo, por ejemplo, enviaste las invitaciones, ese ítem está concluido, y entonces chequeas en el computador. Hecho esto, hecho aquello.
Si tienes 300 cosas por hacer, al pasar el tiempo, muchas ya están listas, como sabes que te estás acercando al gran día. Simplemente debes mirar lo que ya has chequeado en tu computador. Pero, hay cosas no chequeadas aún, son aquellas que están por hacer. Toda vez que usas el software, este no solo contabilizará los días que faltan. Cuando el número disminuye, estás más y más cerca. Entonces, tu corazón latirá más y más rápido. Pero, hay otra información muy importante: si de las 300 cosas por hacer, hay 285 concluidas, y restan solo 15, estás muy seguro de que el día se acerca muy rápidamente. De la misma manera, en la lista de chequeo de Dios, hay obras. Mi hija planeó muchas tareas. Al comienzo, sus tareas estaban en la predicción. Al pasar el tiempo, ella iba chequeando una a una las ya cumplidas, y un día descubre que hay solo 2 cosas pendientes. Probablemente, el gran día es mañana, ¿lo ven? Todo estaba en la mente de Dios. Del mismo modo ocurre con nuestro novio. Nosotros vamos a su encuentro, nosotros esperamos a nuestro Señor. ¿Cuándo regresará? Al estudiar la palabra, de las 737 obras por hacer, hay 590 principales y solo hay 20 eventos pendientes. Eso significa que Él vendrá pronto. Es así como estudiamos la profecía. Las profecías son importantes, no solo porque el Señor está por regresar. En el comienzo, todo eso estaba en la mente de Dios. Más de 60 años atrás, si visitabas en Brasil un lugar llamado Brasilia y mirabas a todos lados, había solo desierto. Un día, un ingeniero, un gran arquitecto, estuvo en aquel lugar, miró aquel desierto y tuvo una imagen en su mente, una ciudad llamada Brasilia. Él dijo: voy a construir algo en este desierto. Esta será la capital de Brasil, el centro de autoridad de todo el país. En aquel tiempo, la ciudad estaba solo en su mente. Más tarde, cuando él empieza a construir, gradualmente se empieza a ver lo que estaba en su mente. Hoy día, si sobrevuelas la ciudad, descubrirás que ella tiene la forma de un avión, un gran Boeing 747, y la oficina del presidente corresponde exactamente al lugar donde iría el piloto en el avión. Cuando la obra está concluida, recién sabemos lo que había en la mente del arquitecto. Lo mismo ocurre cuando estudias la Biblia. Pablo nos recuerda que Dios tiene una voluntad eterna. ¿Por qué tenemos el universo? ¿Por qué tenemos la humanidad? ¿Por qué existimos tú y yo? No es por accidente. Todo es de acuerdo a su voluntad. En la eternidad pasada, no había universo, no había planetas, no había seres humanos. No existía nada. El universo era un desierto, pero, gracias a Dios, cuando Él empieza a trabajar, la máquina del tiempo empieza a correr. Un día, Dios decide poner su plan en palabras. Eso es el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Ahora, Dios va a hacer su obra, según su plan. En el comienzo, Él no esperaba que nosotros fuéramos a caer. Pero, desafortunadamente, la tragedia ocurrió en el jardín de Edén. Entonces el Señor tuvo que trabajar para la restauración. Esa es la redención. En su voluntad eterna, Dios tenía un proyecto especial, un plan central. Por eso tenemos el universo, nuestra galaxia, luego los planetas, luego el jardín de Edén, y Adán y Eva, y los 2 árboles. ¿Y cuál es la tragedia? Que Adán no tomó del fruto del árbol de vida, sino que ellos comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal.
El hombre pecó. Pero, entonces, hermanos y hermanas, Dios prometió que la simiente de la mujer llegaría a ser el Salvador de la humanidad. Nosotros somos la simiente del hombre, todos somos pecadores. Pero un día, según el plan de Dios, nuestro Señor nació de una virgen, María. Él sería la simiente de la mujer, y Él estaría calificado para ser nuestro Salvador. Dos grandes obras de Dios. Para realizar la obra de redención, Dios hizo una obra en la historia, en el tiempo del Antiguo Testamento. Su obra tiene dos fases. Una es el plan original, y luego está la obra de redención. La obra de redención es para la restauración de la raza humana a su propósito original. Luego, Él sigue trabajando. Aun cuando ya somos salvos, continúa su obra en tu vida y en mi vida, entonces crecemos en Cristo, y finalmente Dios concluirá su obra, sus 737 o 590 eventos principales. ¿Crees tú que Dios está casi terminando su obra? ¿Cuál es su principal obra? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Al tener la respuesta, tendremos la clave del universo. De otro modo, el universo, y también nuestra vida, sería un enigma para nosotros. Entonces, ¿cómo tendremos la llave para entender el enigma del universo y de nuestra vida? La respuesta está en la voluntad eterna de Dios. Necesitas leer toda la Biblia. Dios sabía que es muy difícil para nosotros entender su obra, entonces Él escribió por adelantado. Antes que las cosas ocurrieran, Él escribió su programa, lo que Él estaba por hacer. Esos son las profecías. Ahora tenemos 3 puntos. Primero, la evidencia de la palabra de Dios, una prueba maravillosa. Segundo, casi llegamos al fin de los tiempos, estamos casi en el regreso del Señor. Aunque la noche sea muy oscura, en algunos minutos o en unas pocas horas más, el día vendrá, y cuando el día amanezca, el Señor regresará. Entonces, a partir de la palabra de Dios, de las profecías, sabemos que nuestro Señor vendrá muy pronto. Pero, más aún, si esto es casi el fin, significa que Dios está casi terminando su obra. No solo la obra de redención. Ya has sido salvado. Cristo ya hizo esa obra en la cruz, hace 2000 años atrás. El Espíritu Santo sigue en ti, obrando en tu vida. Como piensas tú, lo que haces, lo que quieres, es toda la operación de Dios en ti. Dios, por medio del Espíritu Santo, obra en tu vida. ¿Por qué el Espíritu Santo sigue ocupado en tu vida? Porque estás lejos de la imagen de Cristo. Porque esa es su obra, su voluntad eterna se cumplirá. Has sido liberado del poder del pecado. Pero, hermano, si Dios solo te hace libre del pecado, solo te haría regresar al jardín de Edén. Pero ahora la vida de Cristo está en tu vida, y esa vida te transformará. Algo del carácter de Cristo será construido en ti, y de esta forma vas a madurar. Y no solo eso, puedes ganar más personas para Cristo. Gradualmente, el propósito de Dios será realizado en tu vida, y no solo en tu vida, sino también en la vida de la iglesia que se reúne en Temuco, en Iquique, en Santiago, en todas partes. Finalmente, el propósito de Dios se cumplirá. Recuerden, a veces solo conocemos la redención. Eso es muy importante. Es por eso que hablamos acerca de la cruz. La cruz, en el principio, era una señal de vergüenza. Era para los criminales, en el Imperio Romano. Nuestro Señor Jesús fue contado entre los criminales, pero Él no tenía pecado. Nosotros deberíamos estar en la cruz, pero Él estuvo allí por ti y por mí.
Ahora la cruz significa la vida para nosotros. Pero, hermanos, gracias a Dios, ahora estamos siendo restaurados, hoy tenemos en nosotros el fruto del árbol de vida, y esta vida va a crecer, y finalmente la gloria y hermosura de Cristo deberían ser vistas en ti y en mí, como individuos, y cuando estamos reunidos, como el cuerpo de Cristo colectivo. Entonces manifestamos esa gloria. Finalmente, su voluntad será cumplida en la iglesia. La novia estará lista, y ese es el tiempo en que el novio regresará. Cuando estudiamos la profecía, hay un propósito más. Significa que debemos responder, primero, ¿cuál es la voluntad eterna de Dios? Segundo, si Dios está obrando para alcanzar ese propósito, ¿cuántas obras ya han sido realizadas? 2000 años atrás, Dios concluyó la obra de redención a través de su Hijo, pero hoy, por medio del Espíritu Santo, Él sigue obrando en ti y en mí. Eso significa que su propósito eterno se puede cumplir. Entonces, vivirás una vida maravillosa y llena de significado. Hermanos y hermanas, cuando eso ocurre, es el cielo en la tierra. Y finalmente, los cielos vendrán sobre la tierra, y esa es la nueva Jerusalén, que desciende del cielo. Ese es el fin de la Biblia, el fin de todas las profecías. Son las últimas profecías de la Biblia, nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, no habrá más maldición, y Dios pondrá su tabernáculo en la nueva tierra. Y Él es no solo nuestro Dios, sino que nosotros también somos sus hijos. Todos seremos vencedores, no solo hijos de Dios, sino hijos maduros de Dios, porque todos maduramos para ser vencedores. Entonces habrá una ciudad para mostrar esa madurez, para manifestar esa gloria, la nueva Jerusalén. Al llegar a ese punto, todas las profecías estarán cumplidas. No solo veremos el regreso del Señor, sino nuevos cielos y nueva tierra y la nueva Jerusalén. Cuando ves la gloria de la nueva Jerusalén, tú sabes una cosa, que el propósito eterno de Dios finalmente se cumplió. En el comienzo solo había un huerto, el jardín de Edén, pero finalmente hay una ciudad-jardín. En el jardín de Edén hay solo 2 dimensiones, en la nueva Jerusalén hay 3 dimensiones. En el jardín del Edén vemos un río, y en la nueva Jerusalén hay un río que nace del jardín. En Edén, si sigues el curso del río, descubrirás oro, bedelio y piedras preciosas. En la nueva Jerusalén, oro, piedras preciosas y perlas. Ahora entiendes que el propósito eterno de Dios es esa nueva Jerusalén tridimensional que comenzó con el jardín del Edén de 2 dimensiones. En el jardín de Edén había 2 árboles, en la nueva Jerusalén, solo uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal desaparece. Este no es la voluntad de Dios, es solo algo temporal. Lo que Dios desea es la nueva Jerusalén. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia nos da el secreto del universo en el propósito de Dios. Eso no es algo pequeño. Ahora se entiende por qué tenemos todos los libros de la Biblia, porque, cuando la Biblia finaliza, las profecías de Dios están acabadas. No hallarás ninguna profecía fuera de la palabra de Dios. Si alguien te dice, esto es una profecía, pero está fuera de la palabra de Dios, no le creas, no lo sigas, sigue la palabra de Dios. Todo está aquí, pues la palabra de Dios ya está concluida. Es por eso que puedes interpretar las profecías. Eso es muy importante. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que una madre le dice a su hijo, sal fuera, pero ella aún no ha terminado de hablar. Oír solo las primeras palabras, sal fuera, es un enigma. Pero oye con cuidado, y permite que ella termine sus palabras. Sal fuera, anda a la esquina. No es solo salir. Si solo fuese, sal fuera, podría significar, desaparece,
no quiero verte, no. Escucha toda la frase, no debes interpretar la mitad de las palabras, sino esperar a que ella termine. Entonces, sal fuera, anda a la esquina, y compra una docena de huevos, ¿ves? Y finalmente, por favor. Ella pone el, por favor, al final. Solo cuando termina toda la frase sabrás lo que ella quiere decir. Sal fuera, anda a la esquina y cómprame una docena de huevos, por favor. Ahora concluyó, ahora sabes cómo interpretarla bien. Ahora, muchas personas no leen toda la Biblia. Ellos toman solo una porción de la Biblia y ya empiezan a interpretarla. Es un error. Interpretan la palabra según su propia mente. Las dos galerías de Dios. Dios tiene dos galerías, una es el universo y la otra es la palabra de Dios. Muchos científicos trabajan para descubrir el misterio del universo de Dios. Isaac Newton y Albert Einstein hicieron importantes descubrimientos. Hoy usamos el sistema GPS, y eso lo debemos a Einstein. Si solo tuviéramos a Newton, no conoceríamos el GPS. Hoy podemos manejar siguiendo las instrucciones del GPS. Significa que estás manejando en la tierra, pero siendo conducido por los cielos. Aquí tenemos un cálculo maravilloso. Todo tiene que ser muy preciso, o de otra forma te perderías. La razón por la cual no te pierdes no es la contribución de Newton, sino también el aporte de Einstein. Los científicos trabajan para descubrir los misterios del universo. ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde comienzan? Su principio es la creación de Dios. Ellos interpretan la creación de Dios con la creación de Dios. Es así como Isaac Newton descubrió la ley de gravedad. Él estaba muy ocupado, pensando en lo que ocurría con la relación entre la Luna y nuestro planeta. Él estaba constantemente pensando en ese mismo tema. Debía haber alguna interacción entre la Luna y la Tierra, y él no lo podía descubrir. Pero un día, cuando Newton dormía bajo un árbol, una manzana golpeó su nariz. Él se despertó, no solo del sueño, sino también para descubrir un misterio de este mundo. Así descubrió la ley de gravedad. ¿Por qué? Porque él siempre estaba soñando con la luna, pensando constantemente en ello y relacionaba todas las cosas con la luna. Cuando algo golpeó su nariz, él sabía que era una manzana, pero al estar ocupado con la luna, luego conectó las cosas y pensó, esa manzana es como la luna, ¿y por qué golpeó mi nariz? Debe haber alguna atracción. Entonces, ¿por qué la luna no se va más lejos? Entonces, él pensó, si Dios es el Dios del universo, Él hace muy simples las cosas que parecen complicadas, ¿será posible que la interacción entre la luna y nuestro planeta sea muy similar a la interacción entre la manzana y mi nariz? Esas son todas cosas creadas por Dios. ¿Sería posible que entre dos partículas cualquiera hubiera una misma ley de interacción? Él dijo, si Dios es el Dios del universo, debe haber una simplicidad. O sea, aquellas leyes o interacciones deberían ser las mismas. Suponiendo que eso sea verdadero, hay que probarlo. Él hizo muchos cálculos y experimentos y descubrió que aquello era verdad. Así descubrió la ley de gravedad. Y no solo eso, las tres leyes de Newton. No estamos en un curso de física, solo vamos a mencionar algunos hechos. Pero, de alguna manera, ¿cómo se pueden probar estas tres leyes? Si miras a un edificio, allí hay una prueba. Si tú tomas 100 seres creados por Dios e intentas eso para explicar todo, debe ser verdadero. Entonces, los científicos explican el universo, la creación de Dios, por medio de la creación de Dios.
Primero, él obtuvo la ley de la interpretación, de la creación de Dios. Y al aplicarla a otras partes de la creación de Dios, si funciona en todas, es una ley. Así descubrió las leyes de la mecánica y también las leyes del electromagnetismo en el mundo físico. Cuando aprendes todas esas cosas, estás estudiando lo que otras personas ya descubrieron, tomas sus conclusiones como si fueran verdad y empiezas a conocer el universo. Es así como abres los secretos del universo. Isaac Newton no es solo un científico que descubrió muchas cosas. Si lees su biografía, verás que toda su contribución en la física, en el cálculo, en la óptica, la hizo antes de cumplir 40 años de edad. Pero él vivió más de 80 años. ¿Qué hizo en el resto de su vida? Estuvo estudiando la palabra de Dios y escribió muchas cosas. Si cuentas el número de palabras que él escribió acerca de la Biblia y el número de palabras que escribió sobre física, óptica y cálculo, te sorprenderás. Comprobarás que él escribió más sobre la Biblia que sobre física y ciencia. Recuerda, Isaac Newton trabajó en las dos galerías de Dios. No solo en la galería del universo, él también estudió la palabra. Un día, él escribió un libro muy importante que aún puede ser hallado hoy día en las bibliotecas. Si vas a la biblioteca de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, por ejemplo, deberías ver ese libro. Si vas a Google Books y escribes Isaac Newton y Book of Daniel, es probable que tengas ese libro en formato PDF y puedas descargarlo gratis a tu computador. Es un libro acerca de Daniel y del Apocalipsis, escrito por el científico que descubrió la ley de gravedad y las 3 leyes de Newton, que enseñaba lo que es el cálculo, que enseñaba lo que es la luz. Hermanos y hermanas, le debemos mucho a Newton, porque, como científico, él sabe cómo interpretar el universo. Él obtuvo las leyes de interpretación, y con ellas se le explicó otras partes del universo y funcionan perfectamente. Einstein hizo lo mismo y funciona perfectamente. Y aunque no conozcas la teoría de la relatividad, no conozcas la física, si conoces el GPS y sabes cómo seguir el GPS. Es un gran descubrimiento. Pero la misma persona que descubrió ese universo, también descubrió otra galería y luego escribió sus resultados. Leer ese libro escrito por Newton es casi como leer una tesis. Yo he leído muchos de sus libros sobre física, he sido estudiante de física, profesor de física en la universidad, y he investigado no solo en física, sino en física nuclear. Yo debo mucho a Newton y he aprendido mucho con él. Cuando leo aquel libro de física, sé que su mente es muy rígida, muy lógica. Él descubrió muchos datos, los reunió, los resumió y nos dio una fórmula muy simple que gobierna el universo. Si miras cualquier edificio, pensarás en Newton. Cuando ves un tren en movimiento y sabes cuán pesado es y conoces su velocidad, podrás calcular la fuerza necesaria para hacer que éste se mueva. ¿Cómo sabes eso? Gracias a Dios, porque Newton nos lo enseñó. Debemos mucho, no solo a Newton, sino también a Maxwell, otro cristiano que es un gran científico. Sin él, no habría televisión ni el iPhone. Hoy vivimos con los beneficios de este mundo físico. Dios tiene un universo asombroso, y estos científicos nos han dado estos regalos maravillosos. Unidad y simplicidad. Pero ahora, cuando lees una tesis escrita por Isaac Newton, descubrirás que él conoce la palabra. Él no solo conocía la Biblia, sino que nos dice cómo interpretarla, porque descubrió algunos secretos. Un día, Newton dijo, cuando estudias el universo de Dios como un científico,
¿Qué estás buscando? Estás buscando dos cosas. Primero, unidad. Segundo, simplicidad. ¿Por qué unidad? Porque hay un solo Dios. ¿Por qué simplicidad? Porque, aunque todo parece muy complicado, lo puedes resumir en una fórmula matemática o quizás 4 fórmulas matemáticas. En mecánica, una fórmula; en el mundo electromagnético, 4 ecuaciones, pero si combinas estas 4, tienes otra vez solo una ecuación. Es un universo maravilloso. Simplemente sigue las fórmulas matemáticas. Dios es un gran matemático. ¿Lo ven? Es muy claro. Simplicidad y unidad. Ahora, Newton dijo, cuando vienes a la palabra de Dios, a la palabra profética de Dios, al libro de Daniel, al libro de Apocalipsis. ¿Qué estás buscando? Lo mismo, unidad y simplicidad. Esto es muy real. Solo cuando la palabra de Dios está completa, eres capaz de interpretar con la palabra y descubrirás las leyes de la interpretación y así obtendrás la ley de interpretación a partir de las profecías que ya fueron cumplidas. Y con esa ley, podrás explicar las profecías que aún no se han cumplido. Entonces, por la simplicidad y la unidad, obtenemos la ley de interpretación. Es decir, tú mismo no interpretas la palabra, solo puedes interpretar la palabra de Dios por medio de la palabra de Dios. Debido a eso, tú que eres joven, necesitas estar lleno con su palabra, conocerla muy bien. Como científico, descubres el universo de Dios. Como estudiante de la Biblia, deberías descubrir algo mucho más fascinante, el mundo espiritual, al cual la Biblia llama el reino de Dios o el reino de los cielos. Ahora ustedes entienden. Estudiamos el libro de Daniel y el Apocalipsis porque queremos conocer la palabra profética. Otro punto importante, hay 1800 profecías. Para entenderlas, primero, tienes que estudiarlas una a una, todos los eventos. Entonces, comienzas a entender la ley de interpretación y así sucesivamente. Pero, gracias al Señor, hay muchos estudiosos de la Biblia que ya vieron esto antes de nosotros. Tú naciste siglos después de Newton. Él descubrió todo eso antes que tú nacieras. ¿Qué puedes hacer hoy día? No puedes intentar ser Newton otra vez o tratar de hacer lo que Einstein ya hizo. Todo lo que debes hacer es entrar en el beneficio de sus descubrimientos. No necesitas entender la teoría de la relatividad, pero puedes entrar en los beneficios de la relatividad, que es el GPS. Cuando disfrutas del iPhone, de la televisión, estás simplemente entrando en la cosecha de esos científicos. Lo mismo ocurre con el estudio de las profecías. Muchos estudiosos de la Biblia ya fueron delante de ti, 200 o 300 años atrás. Muchos cristianos en la historia de la Iglesia trabajaron muy duro y ahora, gracias a Dios, podemos entrar en sus conclusiones. Todo lo que tienes que hacer es revisarlas para comprobar que son verdaderas. ¿Qué haces entonces? Aplicar más que descubrir, disfrutar más que trabajar. No es necesario que pases por las 1800 profecías. Claro, si tienes tiempo, deberías hacerlo. Pero no necesitas trabajar tanto, pues alguien ya clasificó las profecías y las puso en orden para ti, y es mucho más fácil. Ellos estudiaron toda una vida, pero tú, simplemente, con ayuda de los libros, tal vez en 1 o 2 meses pasarás por todas las 1800 profecías. Nuestra pregunta ahora es, ¿cuál es la lección que ellos aprendieron de su descubrimiento? Hermanos, así como los científicos resumieron toda la creación de Dios en unas pocas fórmulas y ecuaciones, aquellos que estudian las profecías lo hicieron muy intensamente, con dolor, con lágrimas y, aún con su propia sangre, pero ahora nos presentan sus resultados.
Todo lo que debes hacer es examinarlos, así como examinas los resultados de Newton y de Einstein. Simplemente aplicas eso y ahora empiezas a apreciar cuán maravilloso es el universo y también cuán maravillosa es la palabra. Dos puntos focales de las profecías. Hermanos, permítanme compartirles la conclusión a que ellos llegaron después de estudiar las 1800 profecías. Tratando de ordenarlas, descubrieron que es posible clasificarlas a todas ellas solo en dos clases. ¿Por qué? Porque nuestro universo es un universo cristocéntrico. Nadie conoce a Dios, nadie le ha visto, sino aquel que estaba en el seno de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Solo el Hijo de Dios es capaz de penetrar en el misterio del universo. Cristo es el centro del universo, la llave del universo. Si esto es verdad, Cristo es la llave para todas las profecías. Hablando acerca de Cristo, en la historia hay solo dos grandes eventos, la primera venida y la segunda venida de nuestro Señor. En la primera, como nuestro Salvador, como el Cordero de Dios. En la segunda, como el León de Judá, el Señor del juicio. Si pasas por toda la historia de la humanidad, la simiente de la mujer es el centro de la historia. Aunque haya 737 eventos, si tomas la escalera de Jacob y subes al cielo, dirás, Señor, yo he leído en tu Biblia que hay 737 eventos o 590 eventos principales. ¿Es verdad? Dios dirá, sí, es verdad. Pero no olvides, en mi corazón hay solo dos eventos. Yo he amado al mundo de tal manera y he dado a mi Hijo unigénito. El Verbo se hizo carne hace 2000 años atrás. La venida de mi Hijo a este mundo es el primero de los únicos eventos en mi corazón. Por medio de él, mi voluntad será cumplida. Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero esa no es toda la historia, Él vendrá una vez más. Cuando Él vino por primera vez a este mundo, era el Cordero de Dios, Él tomó tu lugar y mi lugar, como Salvador de la humanidad, Él fue juzgado en la cruz. Entonces, ya no hay más condenación. Gracias a Dios, en Cristo, nosotros somos aceptos delante del Padre Celestial. Somos justificados por fe. Gracias a Dios, Él murió por nosotros no morimos más. Somos justificados. Pero no solo eso. Porque Él vive, en ti y en mí, esa vida va a libertarnos del poder del pecado. El pecado aún está presente, pero nosotros podemos ser libres del poder del pecado. Los gérmenes están en mi boca, y están en mi cuerpo, pero yo tengo salud, porque mi vida vence a los gérmenes. Del mismo modo, el pecado y la carne aún están en nosotros, pero, hoy día, la vida en nosotros nos liberta del poder del pecado. 2000 años atrás, la obra de la cruz nos libertó del juicio del pecado. Ahora, la vida en nosotros, la obra del Espíritu Santo, nos liberta del poder del pecado. Ya no estamos bajo el dominio de nuestra carne, somos verdaderamente libres. Gracias a Dios, todo eso es debido a la primera venida de nuestro Señor. Solo cuando el Señor venga otra vez, entonces seremos libertados para siempre, también de la presencia del pecado. Es por eso que aguardamos su regreso. Tanto la primera como la segunda venida, todo esto es parte de su salvación. En el corazón de Dios hay solo dos eventos. Se pueden resumir los 590 en solo dos. Las 1800 profecías se pueden clasificar en dos grupos, una parte relacionada con la primera venida del Señor y la segunda parte con la segunda venida del Señor. En el libro de Daniel tenemos la cabeza de oro, el pecho de plata y lo demás.
Hay algo allí que tiene que ver con la primera venida del Señor. Antes de su venida están la cabeza de oro, el pecho de plata y las piernas de hierro. Pero cuando llegamos a las piernas y pies de hierro, gradualmente nos vamos moviendo en dirección a la segunda venida del Señor, vamos llegando al fin del mundo. Una roca golpeará los pies de la estatua y la desmenuzará en pedazos. Sabemos que nuestro Señor viene pronto. Al estudiar Apocalipsis, descubrimos que muchas profecías están referidas a la segunda venida del Señor. Ahora, ¿has notado que todos los movimientos de los cuerpos celestiales tienen una órbita similar? Por ejemplo, la órbita de la Luna alrededor de nuestro planeta no es un círculo, sino una elipse. Y no solo eso, nuestro planeta está girando en torno al Sol, y de nuevo es una órbita elíptica. El movimiento de los planetas en los cielos es descrito por una órbita elíptica. Newton y Kepler te dirán, siempre es una elíptica. ¿Cómo es una elipse? No es un círculo. Si fuera un círculo, tendría un punto central. Todo está girando alrededor del único centro. Pero no es así con una elipse. Si algo tiene un movimiento elíptico, hay dos puntos focales. Dibujar un círculo es muy simple. Tomas un alfiler, lo pones sobre tu mesa y eliges el centro. Tomas entonces un hilo y pones el lápiz en la punta del hilo, ¿y cómo dibujarás el círculo? Tienes que extender el hilo y finalmente dibujarás un círculo. ¿Y cómo hacer una elipse? Necesitas dos alfileres. Y tomas un hilo que está conectado a los dos alfileres. Usas tu lápiz. Intentas extender el hilo, bastante tenso, y permites que tu lápiz se mueva. ¿Y cuál es el movimiento? Un movimiento elíptico. Cuando estás moviendo el lápiz, pasando de un punto a otro, ¿cuántos puntos hay sobre la curva dibujada? 100, 1000, 10.000 puntos. ¿Cómo se puede explicar cada punto? No importa cuál sea el movimiento, si mueves en círculo, siempre estarás en torno a un solo punto focal, pero cuando lo mueves elípticamente, siempre es alrededor de dos puntos focales. Si estudias las 1800 profecías, cada una de ellas es como un punto del movimiento. Te perderás con 1800 movimientos. ¿Cuál es la interpretación, la ley que gobierna ese movimiento? Los dos puntos focales. No importa cómo te muevas, siempre habrá dos puntos focales. Uno es la primera venida de nuestro Señor y el segundo punto focal es su segunda venida. Esto es la Biblia. Hay 1800 profecías. Todas están alrededor de dos puntos focales, la primera o la segunda venida del Señor. Pero hay algo más interesante. El libro de Daniel es el resumen de todas las profecías importantes del Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis no solo un resumen de todas las profecías del Nuevo Testamento, sino también es un libro omega. Cristo no solo es el alfa, sino también la omega. Estos dos libros realmente resumen todas las profecías de la Biblia. En el primer punto focal, el libro de Daniel, hay muchas profecías, algunas acerca de la primera venida y otras de la segunda venida, pero principalmente de la primera. Lo mismo ocurre con el Apocalipsis. Hay profecías acerca de la primera y también acerca de la segunda venida del Señor, pero principalmente de la segunda. Ahora, ¿por qué tomamos a Daniel como un libro tan importante para el entrenamiento de los jóvenes? Porque es fundamental. Si en lugar de estudiar todas las 1800 profecías, estudias bien el libro de Daniel y el de Apocalipsis, podrás cubrir casi todas las profecías. Por un lado, estudiamos las leyes de la interpretación y, por otra parte, la aplicación de estas leyes. Eso haremos en este tiempo, usando el libro de Daniel como ejemplo. Cuando tú trabajas en tu computador,
A veces necesitas una plantilla cuando quieres hacer, por ejemplo, un documento, un informe, una agenda o una carta. Puedes usar una plantilla o puedes crear un modelo. Pero si eres lo suficientemente inteligente, siempre usarás la que ya existe. Lo mismo ocurre cuando estudias Daniel. Intentamos obtener ayuda de alguna cosa que ya han hecho los eruditos de la Biblia. Vamos a usar las plantillas. Puedes leer y recibir de la cosecha de ellos en aquel campo maravilloso. Hermanos, es por eso que es muy importante. Creo que ustedes deberían haber leído el libro de Daniel 10 veces. Si no lo hicieron, les recomiendo hacerlo ahora. Al hacer las lecturas, ustedes quedarán con una impresión acerca del mismo. De ese modo, cuando avancemos en el estudio, ya tendrán una idea del contenido y aprovecharán mucho más. Hermanos y hermanas, este es un tema muy denso, pero después que terminemos, probablemente habrán aprendido mucho. En la mañana de su vida, tendrán un fundamento muy sólido. Ustedes son muy privilegiados. Después de estas lecciones, deberán usar todo el próximo año para estudiar la palabra profética. Entonces tendrán un muy buen fundamento y un día el Señor les podrá usar de manera maravillosa. Estaremos ocupados en un proyecto muy pesado y nuestro tiempo aquí no será fácil. Que el Señor pueda hablar a nuestros corazones.